Dios, tú y la adoración. Dígaselo al que está a su lado. Dios, tú y la adoración. Ahora dígalo de nuevo. Dios, yo y la adoración. Mi vida, nuestra vida de adoración nos acerca o nos aleja al cumplimiento o del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Me escuchó? Dígalo fuerte. Mi vida de adoración me acerca o me aleja del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuántos creen que Dios siempre está dispuesto a cumplir sus promesas? La Biblia dice que Él es Dios, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Él dijo y Él hará, que Él prometió y Él cumplirá, y que sus promesas son fieles y verdaderas. El salmista dijo que Él cumplirá su propósito en nosotros. Dios tiene para nosotros y para nuestras generaciones pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Eso de parte de Dios. Él quiere hacerlo todo. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Pero muchas veces de parte nuestra hay impedimentos, hay barreras, hay obstáculos. Estamos o nos encontramos imposibilitados para ver y disfrutar del cumplimiento de sus promesas, de su palabra en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Y la adoración, y no solamente el adorar, sino el ser adoradores en espíritu y en verdad, como Jesús dijo, nos acercará al cumplimiento de sus promesas, al disfrute de lo que Él tiene para nosotros. Ahora, la adoración tiene que ver mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más que con un teclado, que con una batería, que con unas congas, que con un bajo, que con una guitarra. Yo soy una de las personas que oro mucho para que en la iglesia hayan buenos ministerios, buenos grupos de alabanza. Yo en las madrugadas le estoy diciendo a Dios: Señor, quiero ver ese altar lleno de gente tocando el saxofón, el clarinete, la flauta traversa, la batería, los teclados. Quiero ver un coro gigantesco con voces hermosas. Es uno de mis sueños y se ha venido cumpliendo poco a poco, pero no veo todavía lo que deseo ver en ese aspecto, ¿sí? No tengo nada en contra de eso. Me encantan las canciones de alabanza y las canciones de adoración. El problema es que tenemos problemas, valga la redundancia, en definir la diferencia entre adorar y ser un adorador. Cantar y ser un adorador. Aplaudir y ser un adorador. Venir a un culto como estos y ser un adorador, ¿sí? Hay problemas. Hoy en día se está confundiendo mucho la unción de la adoración con el profesionalismo. Y qué bueno que tengamos academia de música y que cada día la gente que toca en el altar toque de una manera profesional, excelente, pues para Dios hay que hacerlo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay escasez de adoradores. Y Jesús desde hace miles de años o cientos y miles de años dijo o ha dicho que el Padre está en busca de gente que le adore en espíritu y en verdad. Diga fuerte: en espíritu y en verdad. Mueva al que está a su lado y dígale: en espíritu, en espíritu. No, pero ustedes tienen espíritu.
Dígaselo en espíritu y en verdad. Amén. En verdad. La adoración tiene que ver más, y ser adorador tiene que ver más con algunas reuniones, aunque debemos reunirnos. Y el autor al libro de los Hebreos dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Espero que ese no sea usted. Debemos congregarnos, debemos hacer reuniones como estas. Pero lo real, lo verdadero en este asunto, lo trascendental, lo relevante en la presencia ante el trono de Dios, está después de que salimos por esas puertas. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en la universidad, en el colegio, en el Transmilenio, en la buseta, en las calles, en los negocios, en la empresa, en la oficina. Ahí está la realidad de un adorador. La adoración tiene que ver más con mi interior que con mi exterior. Lo externo de la adoración es un buen sonido. Lo externo de la adoración son unos buenos instrumentos, unos buenos músicos. Lo externo de la adoración o de una vida de un adorador son unas buenas voces. ¿Sí? ¿A cuántos les encanta eso? Es bueno, pero eso es lo externo. Y lo interno de la adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? ¿A cuántos les encanta saber que su adoración llega al trono de la gracia y conmueve el corazón de Dios y hace que los ángeles sean provocados a celos porque usted y yo adoramos a Dios mejor que ellos? Es algo espectacular. Es un espectáculo espiritual que los ángeles se den cuenta que al trono de la gracia está llegando adoración genuina de un hombre, de una mujer imperfecto, viviendo en un cuerpo de pecado, en carne, con debilidades, con flaquezas, pero que decide y determina ser un adorador para Dios. Y aunque no es un ángel, llega al trono de la gracia con adoración y hace que Dios sea glorificado, y hace que Dios sea manifestado, y hace que su presencia sea atraída hacia la tierra y hacia los asuntos de la vida de los hombres y de sus generaciones. Eso provoca celos de alguna manera a los ángeles y los conmueve, y aún la creación desea, dice la Biblia, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplausos al Señor. Diga gloria a Dios. Ayer estuve orando por estas reuniones y esta mañana volví a orar porque estaba inquieto con el mensaje que debía traer. Y a mí me encanta hablar de fe. Yo soy un pastor evangelista y me encanta hablar de fe y de milagros y de sanidad según la palabra. De hecho, aquí traigo el bosquejo por acá, lo tengo, ¿sí? Y yo quería hablar de eso, pero estaba inquieto en mi corazón y en mi espíritu, y me acosté así anoche. Entonces esta madrugada fui a Dios y quise que Él me diera claridad de qué debía hablarles en esta mañana. Y Él me guió por la parte de lo espiritual. Y en la primera reunión di un mensaje sobre el espíritu. Y ahora en la segunda reunión estuve hablando sobre este tema. Y quiero volver a hablar sobre este tema de la adoración. De la adoración. Es muy importante para la iglesia, para nosotros como iglesia, desarrollar una vida de adoradores. Porque algo que está sumiendo a la iglesia en una esclavitud que le impide disfrutar del cumplimiento de las promesas de Dios se llama religiosidad, costumbrismo, ritualismo. Nuestras reuniones muchas veces no son más que 2 horas en un lugar físico. Han dejado de ser un encuentro personal cara a cara con Dios, una celebración de vida donde la presencia de Dios fluye, donde hay espacio para que el Espíritu Santo se mueva, donde la atmósfera es una atmósfera de gloria. Sí. Y quizás aquí no sucede esto.
En Molinos a veces sucede. Y hemos estado trabajando fuerte con esto, ¿no? Porque la iglesia no puede caer en la religiosidad, ¿no? En el cumplimiento de un requisito religioso, que toda la semana trabajo y me encargo de mis cosas y el domingo es para Dios, ¿no? 2 horitas para Él, ¿no? Debo salirme de esto y debo convertirme en un adorador de tiempo completo. ¿De tiempo qué? Completo. Así que mírele los ojos al que está a su lado y dígale, te me pareces a un adorador. Pero no me mire a mí, dígale que está a su lado. Dígale, te pareces, te pareces. Sí. Capítulo 12 del libro del Génesis. Allí vamos a estar ubicados. Y encontramos el llamamiento de Abraham. Y muchos de ustedes conocen esta porción. Y en esta primera porción del versículo 1 hasta el versículo 9 aparecen los 2 primeros altares que Abraham edificó. Y voy a hablar de 4 altares que Abraham edificó como adorador delante del Señor. Aún en medio de sus debilidades, de sus incertidumbres, aún en medio de sus luchas como ser humano, él determinó siempre estar edificando altares para Dios. Pero antes de Abraham en la historia encontramos a un hombre llamado Abel. Abel fue un adorador y logró adorar a Dios en realidad, porque la fe tiene que ver con la obediencia. Todo en la adoración tiene que ver con la obediencia y con la fe que ejerzo en lo que Dios dice. Adán y Eva habían aprendido de Dios que el sacrificio que debía presentarse a Él era un sacrificio vivo, según lo que Dios decía y había mandado. Ellos le transmitieron esto a Caín y Abel. En el momento que llegó, en la hora que llegó el instante de ofrecer el sacrificio a Dios, Caín trajo de lo mejor de la tierra. Él no llevó yucas ni plátanos podridos, no, él llevó de lo mejor de la tierra, pero no llevó lo que Dios pedía, lo que Dios había mandado. Abel llevó lo que Dios había mandado, lo que Dios pedía. Y entonces ese sacrificio, ese altar con ese sacrificio a Dios fue agradable, y a Dios le complació lo que Abel hizo. Y aun aunque le costó la muerte, después de la muerte Dios hablaba bien de Abel y de su sacrificio, de su ofrenda. Abel adoró a Dios en obediencia. Abel adoró a Dios en fe, no según lo que él quería, ni según lo que él pensaba, al contrario de Caín. Y la adoración tiene que ver con esto, con escuchar la voz de Dios, con saber y conocer el propósito de Dios y llevarlo a cabo en las diferentes áreas de mi vida. No debo darle a Dios lo que quiero, lo que me parece, sino lo que Él pide, en lo espiritual, en lo moral, en lo emocional, en lo físico, en lo financiero, ¿no? En el ministerio es lo que Él quiere y como Él lo ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero encontramos a un hombre llamado Noé, que vivió en medio de una generación terrible, tremenda, una generación inmoral, una generación perversa, una generación que se ocupó de sus cosas naturales, carnales, emocionales, paganas. Dios se revela a Noé y le dice que haga un arca cuando nunca había llovido. Y Noé escuchó a Dios y le obedeció, aún en medio de las críticas de la gente, de las burlas. Estaba construyendo un arca lejos del mar y lejos del río. Y cuando nunca había llovido y la gente le decía: ya te veremos, ya te oiremos decir, ven y ayúdeme a empujar esto hacia donde está el mar o hacia donde está el río. Y se burlaban y lo criticaban. Pero algo que me encanta de la vida de Noé como adorador es que quizás él no estaba ni cantando, ni dando gritos de júbilo, ni aplaudiendo, ni danzando, aunque todo esto es agradable a Dios. Y quiero que me entienda bien el mensaje hoy. No tengo nada en contra de eso.
Quiero llevarle a una profundidad de su vida y de mi vida de adoración en Dios por la palabra. Él estaba construyendo un arca, machacándose los dedos, pero sobre todo algo que me encanta es que él involucró a su familia en el propósito de Dios. Él involucró a sus hijos y aún a sus nueras en el propósito de Dios. Y todos estaban edificando, construyendo. Estaban metidos en los asuntos de Dios, en los intereses del reino, en la voluntad del corazón del Padre. Y estaban adorando de esa manera. Tú y yo estamos llamados a edificar. Tú y yo estamos llamados a plantar o a arrancar, a hacer o a deshacer según los propósitos de Dios para nuestra generación y para las generaciones venideras. E involucrar a nuestras familias de una manera o de otra, con la ayuda del Señor, en sus propósitos, en los propósitos del Rey, en los propósitos de Dios. Porque los propósitos de Dios son eternos. Son eternos. Noé hizo lo que Dios le mandó. Y no lo hizo solo, lo hizo con su familia. Fue un adorador. Estuvo allí metido en la voluntad de Dios. Y tú y yo estamos llamados a lo mismo. Habrá gente que nos critique, habrá gente que se burle. La razón no va a ir muy acorde, la lógica no va a ir muy acorde con algunas cosas que Dios nos mande hacer o nos diga que dejemos de hacer. Pero si Él lo dice, vamos a involucrarnos en el asunto y vamos a decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nueras, a nuestros yernos: esta es la verdad de Dios, este es el propósito de Dios, y vamos a meternos en él. Todo el mundo dirá que no, algunos se reirán, otros se burlarán, otros criticarán. Pareceremos que estamos fuera de onda, que estamos salidos de nota. Pero cuando estamos en el propósito de Dios, ese estilo de vida se convertirá en una ofrenda de olor grato en su altar, y hará que vivamos con cielos abiertos. Y entonces pasará un día como pasó cuando comenzó a llover. Todo mundo quería entrar en los propósitos de Dios, todo mundo se quería meter en el arca, pero la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Cerró la puerta y adentro quedó Noé y su familia. Y también en los propósitos de Dios fue involucrada la creación a través de Noé y de su familia. Y el resto quedó afuera. Tú y yo, como adoradores, en obediencia y en fe, metidos en los propósitos de Dios, vamos a estar adentro, no vamos a estar afuera. Y va a llover, y van a ocurrir muchas cosas, y van a venir situaciones sobre esta tierra que la Biblia las dice, pero caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará, porque estaremos adentro del arca. El arca es Cristo y en Él estamos completos, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, amén. Qué introducción tan larga. Yo tengo problemas con mis introducciones. Pero ahora encontramos a Abraham. Dios lo llama en el capítulo 12 y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y por favor subraye eso, que yo te mostraré. ¿Tiempo qué? Futuro. ¿Qué hace Abraham? Sale de su tierra y en parte de su parentela, porque se llevó a quién con él, con Lot. Se llevó a Lot con él, que no debió haberlo llevado. Subraye eso, más adelante lo tocamos. Él sale, pero dice la Biblia en el versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, donde estaba la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra.
¿Cuántos han recibido el llamado de Dios? Levanten la mano los que creen que Dios los ha llamado. La Biblia dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que nosotros hablemos y contemos de sus cualidades, de sus virtudes, de sus buenas cosas. Entonces aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viniendo a Dios por la fe que produjo en nosotros la palabra y el Espíritu, y nos consagramos a Él. Pero de repente hay un momento en nuestra vida, en nuestro camino con Dios, en este camino que estamos caminando hacia las promesas que Dios nos ha dado. Promesas de salvación para nosotros y nuestras familias, promesas de sanidad, de libertad, de prosperidad, de abundancia, tanto aquí como en la eternidad. Y llega un momento en que llegamos a algún lugar de este camino y nos encontramos como Abraham. Y me encanta que dice el cananeo. Pone un punto al terminar el versículo, o antes de terminar el versículo 6, pone un punto y dice: el cananeo vivía entonces en la tierra. Parece que eso no tuviera nada que ver con el tema. Y está hablando de una circunstancia en que Abraham se encontró. Llegó a Canaán, encontró que esa tierra estaba habitada por hombres y mujeres malos, y que ofrecían sacrificio a muchos dioses, y habían muchos altares a diferentes clases de dioses, y hacían cosas malas. Las raíces de los cananeos son raíces de idolatría, de paganismo y de inmoralidad. Y ahí está Abraham. Dios le ha dicho que le llevaría a una tierra, que le mostraría una tierra maravillosa, que lo multiplicaría, que lo bendeciría. Pero ahora se encuentra en una tierra donde están los cananeos haciendo una cantidad de cosas terribles, y él está ahí como inquieto, hasta tentado, ¿no? Ahí está inquieto. Y parece que en ese momento Dios se le revela y coloca su mano sobre Abraham y le dice: tranquilo, 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 tranquilo. ¿Y qué le dice ahí? Esta tierra yo se la daré a tu descendencia. No temas, yo me voy a encargar de eso, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Este desorden, esta inmoralidad, esta idolatría, todo esto, no te dejes mover por nada de eso. Yo voy a hacer que esta tierra sea para ti y para tus generaciones. Solamente sigue caminando por este camino. Y el primer altar es edificado por Abraham allí. Dice que después de que Dios se revela y le habla, edificó Abraham un altar a Jehová. Yo lo llamo, este primer altar, el altar del enamoramiento y de la consagración. No sé en qué momento del camino, en algunos instantes, en algunas temporadas, nosotros nos desenamoramos de Dios. Perdemos nuestra pasión por Dios. A veces nos encontramos en alguna tierra, en algún lugar, en algunas circunstancias donde hay inmoralidad, donde hay idolatría, donde hay religiosidad, donde hay una cantidad de cosas que nos incomodan, pero que al mismo tiempo nos atraen, que nos inquietan. Y estamos allí recordando las promesas de Dios, las verdades de Dios, y deseando seguir adelante con Dios. Y necesitamos tener un encuentro con Él. Sí. Necesitamos más de Él. Pero muchas veces las ocupaciones, las distracciones, el trabajo, el estudio, la familia, la televisión, el internet, nuestra profesión, y escúcheme bien, aún hasta nosotros los predicadores y líderes, para nosotros eso es una distracción, el activismo. Predicamos o cantamos, aconsejamos, visitamos, hacemos grupos familiares y una cantidad de cosas, y estamos ocupados de la obra de Dios, pero al Dios de la obra lo tenemos descuidado. Y el altar del enamoramiento y de la consagración está humeante, solo humo,
Solo un recuerdo de que un día hubo fuego ahí. Y perdemos fácilmente en algún momento del camino nuestra pasión por Dios. El fuego de Dios ya no arde en nuestros corazones, que es su altar. El amor por Él se pierde. Estamos apasionados por muchas cosas, por el trabajo, por la profesión, por la carrera, por la familia. Las esposas miran a su flaco y dicen: sin este flaco no puedo vivir. Los esposos miran a su gordita y dicen: no, sin esta gordita mi vida no tiene sentido. Los padres miran a sus hijos y dicen: si algún día me faltan estos niños, no tengo razón para vivir, para seguir adelante. La empresa, el negocio, aquello, lo otro. La razón para vivir es netamente, en muchos casos, material, terrena, efímera, pasajera. Nuestro motor de vida no es Dios muchas veces, no es su palabra, no es su presencia, no son sus propósitos. Apocalipsis dice: mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. No sé si este es tu caso, pero por alguna razón Dios me inspira a predicar esto. Y Dios nos llama como iglesia a edificar el altar del enamoramiento, a arreglar el altar, a reconstruir el altar humeante. Él quiere que vuelva a manifestarse el fuego del amor y de la pasión por Él, por su palabra, por sus propósitos, y que en esto involucremos a nuestra familia y a nuestras generaciones. Pasan las semanas y perdemos nuestro tiempo de intimidad con Dios. Nos volvemos religiosos, reunión tras reunión, culto tras culto. No tomamos la palabra para meditarla. No adoramos a Dios en el secreto. Perdemos nuestro ritmo y nuestras buenas costumbres para orar. Dependemos de lo que un pastor nos diga, de lo que un líder nos indique, de lo que suceda o no suceda en las reuniones de la iglesia o de los grupos familiares. Religiosidad y más religiosidad. Pero es necesario volver a enamorarnos de Dios, apasionarnos por Él, amarle como a nadie y como a nada sobre esta tierra, porque entonces el fuego de la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Y nos acercaremos al cumplimiento de sus promesas. Y no solamente en lo espiritual, aunque es lo mejor, sino en todas las áreas de nuestra vida. Dios desea que tú y yo nos apasionemos por Él. Hay más de 6,000 religiones en esta tierra y no necesitamos de ninguna de ellas. Y la vida cristiana, la vida en Dios, no debe convertirse en una religión más, sino en un estilo de vida apasionado por Dios. Dígale que está a su lado: edifique el altar del enamoramiento y conságrese más a Dios. Conságrese. Hágase una pregunta, iglesia, hagámonos esa pregunta a todos. ¿Qué está moviendo nuestra vida? ¿Qué es el motor de nuestra vida? ¿Cuál es la motivación para vivir sobre esta tierra? ¿Es su novio? ¿Es su novia? ¿Es su esposo? ¿Es su esposa? ¿Es su carrera? ¿Es su profesión? ¿Es el dinero? ¿Son las posesiones? ¿Qué es? Recuerde que la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan. Todo es efímero, todo es un momento, ¿no? Para algunos es su cuerpo. Para algunos son las influencias que puedan tener, los alcances que pueda tener su carrera profesional o su profesión, las casas, los carros, las becas y las vacas. Hermano, quiero decirle una buena noticia: Dios está interesado en esos asuntos. Por supuesto que sí. Hoy no vengo a decirle que bote todo eso a la basura, que no estudie, que no trabaje, que no se proyecte, que no visione, que no sueñe. No. Mi asunto hoy es llevarle en el nombre del Señor y por la palabra una profundidad de vida, de adoración. Y es que el que merece el primer lugar en el altar de nuestro corazón se llama Dios.
y que de Él proviene todo, porque la Biblia dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado en el conocimiento de Jesucristo el Señor, y que en Él estamos completos, aleluya, y que nada falta a los que confían y esperan en Él, gloria a Dios, porque los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre, aleluya. Y el Señor quiere darnos y darnos, pero todo esto es pasajero. Sobre todo Él quiere que nuestra vida de amor y de pasión por Él esté ardiendo, esté fluyendo. No sé si has perdido tu primer amor, si poco a poco se ha perdido la pasión por Dios. Si ha estado pasando esto, edifica en medio de cualquier circunstancia el altar del enamoramiento y conságrate más y más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? De una sonrisa. Ya, tranquilo, esto va a pasar. Esto se pone mejor, le garantizo. Respire profundo. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde se edificó este altar? Dice que el lugar en que estaba era More y Siquén, y entre estos dos lugares se construyó el primer altar. More significa lluvia temprana y Siquén significa cargar sobre las espaldas, hablando de responsabilidad. Necesitamos experimentar esa lluvia temprana, la bendición del primer amor, y llevar sobre nuestras espaldas la responsabilidad de caminar por el camino donde Dios nos ha puesto a caminar, hacia las promesas y verdades suyas. ¿Sí? Esa responsabilidad de perseverar en Él y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que se ha sentido seco, que ha perdido ese primer amor, que ha perdido la pasión? ¿A alguien le ha pasado? Quiero decirle que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Es tremendo. Hay momentos donde uno experimenta estar apasionado por tantas cosas que le parecen importantes, sobresalientes en su vida y para la vida de su familia, que sin darse cuenta pierde su pasión por Dios. Recuerde que la Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como ñapa, como añadidura. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 12, versículo 8 y 9, encuentro a Abraham edificando su segundo altar. Mire lo que dice el versículo 8. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Ahí al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El segundo altar yo lo llamo el altar de la decisión. ¿El altar de qué? Dígalo fuerte. Más fuerte. Ustedes están como decididos, pero a salirse de esta predicación. Dígalo fuerte. El altar de la decisión. De la decisión. Abraham continúa su recorrido por la tierra y llega a un lugar entre Betel y Ahí. Betel significa casa de Dios o luz. Ahí significa montón de escombros o ruinas. Ahí en ese lugar, en medio de estos dos lugares, edifica Abraham su segundo altar, el altar de la decisión. De la decisión. Llega un momento en la vida de Abraham, como llegan momentos a la vida de todo ser humano, de indecisión. De indecisión. Está entre la casa de Dios, entre la luz que ha recibido de Dios y entre Ahí,
un montón de escombros y de ruinas que representan el término de toda práctica y de todo estilo de vida sin Dios, alejado de Dios. Dice la Biblia, nada podemos hacer y sin Él nada somos. Y está allí, y en medio de nuestro caminar como pueblo de Dios nos encontramos muchas veces indecisos, en indecisión, sea en nuestra área espiritual en comunión con Dios, sea en comunión con la iglesia, sea en cuanto al pecado, al mundo, sea en cuanto a algunas decisiones que debemos tomar, pero estamos allí, si las tomamos dentro de la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad y nuestros deseos. Y estamos ahí entre Betel y ahí, sí, indecisos. No sé si en esta mañana usted ha venido en indecisión o con indecisión en algún área de su vida, entre Betel y ahí, entre la voluntad de Dios y lo del mundo, o entre la voluntad de Dios y su propia voluntad, entre el querer y los propósitos de Dios y su querer y sus deseos. Está indeciso. ¿Qué hago? La Biblia dice, la palabra dice, Dios me ha dicho, me aconsejaron en la iglesia lo siguiente, Dios me mostró esto, pero es que a mí me gusta aquello. Nos encontramos en indecisión, pero en medio de esa indecisión Abraham edificó su segundo altar y sacrificó su indecisión allí para seguir su camino, ese camino que Dios le estaba demarcando, ese camino hacia lo prometido, ese camino hacia las verdades de Dios. Es necesario que nosotros determinemos cosas en Dios, determinemos cosas en Él, decidamos según su voluntad, nos decidamos por su verdad, nos decidamos por sus propósitos. No sé en qué estás indeciso, pero toma una decisión en Dios. En medio de las indecisiones debemos ir a la presencia de Dios. No debemos apresurarnos, no debemos tomar decisiones a la ligera. Debemos apartarnos para estar a solas con Dios, derramar nuestra alma en su presencia y decirle: Señor, mis pensamientos son estos, mis deseos son estos, mis inclinaciones son estas, mis propósitos son estos, pero yo quiero hacer tu voluntad. Quiero seguir avanzando en mi vida como adorador, quiero agradarte. Y en medio de mi decisión aquí estoy. Quiero edificar un altar donde sacrifico toda indecisión y donde tomo decisiones en ti, oh Dios. Quizás estás indeciso, no sabes si seguir luchando por tu hogar, por tu pareja, por tus hijos. No sabes si seguir luchando por seguirle sirviendo a Dios, por hacer la voluntad de Dios, o más bien coger para el lado de ahí. Y tú y yo sabemos que el camino sin Dios tiene un término siempre malo. Pero en medio de ese camino hay deleites, en medio de ese camino hay disfrutes, en medio de ese camino las cosas parecen más fáciles. Pero recuerde que el fin de ese camino de ahí es solo escombros, es solo ruina, es solo fracaso, es solo derrota, es solo desdicha, es solo tristeza, es solo lamento y añoranzas. Por eso es importante decidirnos por Betel, estar en la casa de Jehová por largos días, como dijo el salmista. Inquirir en su santo templo, adorarle y esperar su respuesta, y continuar en pos de su guía. Me encanta lo que dice aquí: edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hasta el Neguey. Tú y yo estamos llamados a sacrificar nuestras indecisiones
para seguir avanzando en la voluntad de Dios hacia donde Él quiere llevarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí, edifica el altar de la decisión. ¿Qué decisión debes tomar en este tiempo? ¿Qué decisión estás por tomar? No la tomes antes de ir a la presencia a adorar a tu Dios. Ana fue a adorar a Dios en medio de su esterilidad y derramó su alma en su presencia y lloró y adoró, y allí en su presencia encontró la respuesta, y no recibió uno, sino recibió 6. Recuerde que en la presencia de Dios estará siempre la decisión exacta que debemos tomar. ¿Cuántos dicen amén? Te encuentras en medio de donde sale el sol y donde se pone, pero quizás solamente estás viendo el ocaso, ¿no? Solo estás viendo que se oscurece, que el sol ya no brilla, ¿no? Pues vuelve tu cara, vuelve tu rostro, vuelve tu corazón hacia el sol de justicia que es Jesús, y Él te alumbrará. Él alumbrará nuestras tinieblas, y toda duda, toda incertidumbre, toda indecisión, todo temor será disipado. El temor golpeó a la puerta de la casa donde vivía la fe y la confianza en Dios. La fe abrió la puerta y no encontró a nadie, porque la Biblia dice que el amor, que la fe en Dios enseña, echa fuera todo temor, disipa los temores, disipa las dudas, disipa la incertidumbre. Dígale que está a su lado: edifica, edifica, edifica. Pero me encuentro en un tercer altar, y yo lo llamo el altar de la separación. ¿El altar de qué? Quizás usted estaba esperando si Dios le da una confirmación si se separa o no, pero de eso no le voy a hablar. No voy a hablar del divorcio, voy por otra parte. Así que descanse. En el capítulo 13, versículo 14, dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y desde este lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia contará. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Así pues Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, donde edificó ¿qué? Un altar. El altar de la separación. En medio de la bendición que Abraham tenía, se había enriquecido junto con su familiar, con Lot, su sobrino. Tenían muchos ganados, tenían muchas posesiones, y hubo un altercado entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Y Abraham tiene que tomar una decisión, y la decisión que Abraham tiene que tomar es separarse, poner distancia entre Lot y él, y entre lo de Lot y lo suyo. Tenga en cuenta lo que leímos al principio en el capítulo 12, donde Dios le está prometiendo a Abraham algo.
Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo, ¿qué? Te mostraré. Tiempo futuro, amén. Ahora en estos versículos que estamos leyendo, Dios le dice a Abraham: alza tus ojos a tal parte, a tal otra parte, a tal otra parte, y mira que esta tierra es la que yo te daré a ti y a tus generaciones. Y si alguien puede contar la arena del mar, contará tus generaciones. ¿No? Tenga en cuenta esto. Cuando nosotros edificamos el altar de la separación, Dios cumple sus promesas. Antes era una promesa, ahora era una verdad contundente, una realidad. Antes dijo: yo te mostraré, ahora le está mostrando. Abraham tuvo que separarse de Lot. De hecho, nunca debió haberlo llevado. Le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y él se trajo a su esposa, pero también a su sobrino. Nunca debió haber hecho esto. Y nosotros a veces hacemos igual. Queremos entrar por la puerta estrecha, la cual da a las bendiciones eternas de Dios para nosotros y para los nuestros, pero queremos entrar con todo el trasteo, con el chifonier a las espaldas. Lot representa relaciones con personas, sean lo sentimental, relaciones de sociedades comerciales. Representa costumbres, estilos de vida, cosas que llevamos con nosotros que nunca debimos haber aceptado que permanecieran en nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, las hemos dejado ahí, las hemos traído con nosotros. Y me perdona lo que voy a decir, pero si no es para usted, échelo a la basura. Pero muchas veces en la vida de los creyentes hay prácticas, de nosotros la iglesia hay prácticas que no hemos abandonado: la pornografía, el adulterio, la fornicación, la mentira, el rencor, el odio, el resentimiento. Muchas cosas que nos acompañan todavía por el camino en el cual Dios nos ha puesto a caminar hacia sus promesas, hacia sus bendiciones, las cuales en cualquier momento nos van a producir problemas y se van a convertir en un impedimento para que fluya la bendición de Dios, para que se cumplan los propósitos de Dios. Y es necesario edificar el altar de la separación. Y le aseguro que eso va a producir lágrimas, y le aseguro que eso va a producir dolor, y le aseguro que eso nos va a costar, y le aseguro que va nuestro corazón a rebeldizarse, nuestra carne a quererse imponer, porque nos gusta, porque nos agrada, porque nos hemos acostumbrado a X o a Y cosa, a X o a Y personas, a X o a Y relaciones, a cosas consentidas en nuestra vida, que sabemos que a Dios no le agradan, que sabemos que Dios dijo: sal de esto, sal de aquello, sal de lo otro, porque yo te voy a llevar a una tierra preciosa, donde no tendrás falta de nada de esto. Si necesitas emociones fuertes, yo te las voy a dar. Si necesitas felicidad, yo te la voy a dar. Si necesitas éxtasis, yo te voy a llevar al éxtasis. Si necesitas dinero, yo te voy a dar dinero. Asóciate conmigo, cásate conmigo, involúcrate conmigo, deja que yo selle tu corazón con mi voluntad. Pero tú no necesitas nada ni nadie más sobre esta tierra, sino mi presencia, mi voluntad y mis propósitos. El resto yo lo arreglaré. ¿Qué estamos cargando, iglesia? ¿Qué estamos llevando con nosotros? ¿Qué hay en el camino todavía con nosotros? ¿Quién se está beneficiando de la bendición que Dios está trayendo? ¿Quién se está enriqueciendo ilícitamente? Lot prosperó por causa de Abraham y de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y se enriqueció y tuvo mucho, y él dependió de esto.
Pero no se olvide que Lot tomó la mejor parte aparentemente. Abraham le dijo: tome lo que usted quiera y yo me quedaré con el resto, o me quedaré donde usted no quiera ir. Y él edificó sus tiendas por todo el valle hasta llegar a la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero recuerde el término de Lot, ¿cuál fue? Él quedó en ruina, su esposa convertida en estatua de sal, ¿no? Todo ese lugar destruido, todo lo que tenía y poseía perdido. Pero Abraham tomó la decisión de edificar el altar de la separación. Dijo: basta ya, ha llegado el momento. Y Abraham estaba triste, Abraham estaba dolido, porque no era fácil. Y la Biblia nos enseña que ese altar se edificó allí en el encina de Manre. Y Manre significa vigor. Y en Hebrón, que significa alianza, compañía y unión, ahí edificó el altar, el tercer altar, Abraham. Él estaba quizás llorando, él estaba quizás triste, porque su sobrino por muchos años había estado con él, porque él lo había ayudado a criar, porque él había vivido muchas cosas con él, pero nunca debió haberlo tenido con él según la voluntad de Dios. Ahora la separación era dolorosa, pero necesaria, indispensable. Y Abraham lo sabía, había llegado el momento. Y estaba ahí. Pero edifica el altar en ese lugar, y Dios trae vigor, Dios trae fuerzas, hace alianza con Dios. Y la compañía y la unión con Dios fue maravillosa. Y él tuvo paz, él tuvo paz. Y ahora el Dios le dice: mira, lo que te he prometido, ahí está, es para ti y para tu descendencia. ¿Qué tienes que abandonar? ¿Qué tenemos que dejar? ¿De qué tenemos que separarnos? ¿De personas? ¿Sociedades que hay que romper? ¿Costumbres? ¿Estilo de vida? ¿Mediocridad? ¿Pereza? ¿Religiosidad? Lo que sea. Edifiquemos el altar de la separación y divorciémonos de todo aquello que no es la voluntad de Dios para nuestra vida. No sé si quiere creer esto, diga un amén. ¿Cree usted que estamos necesitados de edificar ese altar? Ese altar adora a Dios. Cuando tomamos decisiones, aunque nos duela, aunque tengamos que llorar, sabe que esto llega al trono de la gracia y glorifica a Dios. Y Dios se apasiona y dice: esto es lo que yo quiero. Estos son los hijos que necesito. Estos son los adoradores que estoy buscando, aunque les cuesta. Y recuerde que estamos hablando de un hombre de carne y hueso como nosotros. Abraham está ahí, en medio de todo, tratando de ser un mejor adorador. ¿Qué te ha costado? ¿Qué te cuesta dejar y abandonar? Yo no lo sé, pero tú tampoco lo sabes en cuanto a mí. Yo estoy aquí arriba porque me toca, para que ustedes me vean un poquito y me escuchen, ¿no? Pero me bajo, o aquí arriba igual, estamos todos en la presencia de Dios, ¿no? Necesitamos edificar ese altar. Mueve muy respetuosamente al que está a tu lado ahí. Tómale el hombro y muévelo. Y míralo. Y dile: sacúdete. Sacúdete, ¿no? ¿Quieres hacer una lista de lo que has tenido que dejar pero no lo has dejado? Hazla en la casa y colócala en el altar para que sea consumida. Esta semana debe ser un nuevo comienzo en nuestras vidas, porque Dios tiene cosas grandes para ti, para tu familia, para tus generaciones, aún para los que no han nacido. Aleluya. Dios tiene cosas grandes para esta iglesia, para esta congregación, para tu ministerio. Dios quiere llevarte, aleluya, a la meta, a lo que Él te ha prometido, a lo que siempre Él ha deseado para ti y para mí, para los nuestros. ¿Cuánto lo creen así?
Pero hay impedimentos, hay impedimentos, hay impedimentos. Y eso debe ser quitados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos y di conmigo: en el nombre de Jesús, quito todo impedimento, quito toda barrera, quito todo obstáculo, saco de mi vida todo lo que no debe estar, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero terminar con el cuarto altar, y es el altar de el clímax y la entrega total. Y ese altar lo encontramos en el capítulo 2, del versículo 1 al 19, y es una porción muy conocida por todos. Ese altar fue el altar del clímax de la vida de adoración de Abraham, el punto máximo de su adoración. Muchas cosas habían sucedido desde el momento en que tuvo su primer encuentro con Dios, cuando construyó el primer altar allí en Siquén. Había edificado también el altar de la decisión. Había también edificado el altar de la separación, pero faltaba uno, y era el altar del clímax, de la entrega total. Abraham había esperado 20 años para ver la promesa de Dios cumplida en su vida. ¿Qué le había prometido Dios? Que sus generaciones serían multitudes, sería padre de naciones. Pero Abraham estaba viejo y no tenía vigor para engendrar. Tenía una esposa también anciana, la cual era estéril y le había pasado la costumbre de las mujeres. Humanamente no se podía hacer nada. Y habían pasado 20 años Abraham caminando, adorando a Dios. Pero de repente Dios le da vigor, y Abraham engendra un hijo. Y quiero ver las manos de Sara en sus caderas, una anciana de 90 años, arrugadita como un acordeón, con su barriguita. ¿Dónde está Isaac? El cumplimiento de la promesa, el hijo de la promesa. Y quiero ver a Abraham alardeando, un anciano de 100 años, cuando no existía el Viagra, ¿no? Diciendo: Dios es bueno, pero yo también, ¿no? Y está creciendo el vientre de Sara, y la criatura crece, y nace Isaac. Y Sara, cada vez que llama a Isaac, está diciendo: ¡ja, ja, ja! Vaya y haga esto. ¡Ja, ja, ja! Vaya y traiga agua. Porque Isaac significa risa. Dios los puso dichosos, Dios los puso gozosos, pero sobre todo los confrontó con que nunca debían volver a dudar, ¿no? ¿Quieren reírse? Pues síganse riendo toda la vida. Pero ríase de el cumplimiento de mis promesas con dicha y con gozo, ¿no? Y ahí están disfrutando de su hijo, están felices. Ese niño está creciendo muy consentido, le daban todo lo que quería, y Abraham tenía para hacerlo. Pero Dios le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a Isaac. Quiero que lo mates. Quiero que lo lleves al altar y lo sacrifiques para mí. Abraham estaba acostumbrado a ver a los cananeos, a los paganos, sacrificar a sus hijos al dios Moloch en el fuego, y de muchas otras maneras, ¿no? Ofrecían sus hijos a sus dioses. Y esto era algo pagano, algo antinatural, algo que no tenía lógica, que no estaba dentro de la razón, ni siquiera humana ni espiritual. ¿Cómo que a Dios se le ocurre ahora decir que yo haga igual que los paganos?
Pero Dios quería llevar a Abraham a edificar el altar que lo llevaría al clímax de su adoración, el altar de la entrega total, ¿sí? Y Abraham no se pone a pelear con Dios. Abraham no alterca con Dios. Dice que tomó a su hijo, tomó a sus siervos y su animal de carga y fueron por varios días de camino hacia el lugar donde debía ser edificado el altar. Cuando llegaron, dejó a sus criados allí, tomó al muchacho con la leña y el fuego, edificó el altar, colocó la leña allí y el muchacho dijo: Padre, está el altar, está la leña, está el fuego, pero el sacrificio, ¿dónde está? Y Abraham contesta: Jehová se proveerá de esto, Él proveerá. Entonces de repente, en una distracción del muchacho, lo toma, lo amarra y lo coloca en el altar. Isaac tampoco discute, está quieto como un cordero en el altar para ser sacrificado. Abraham levanta su cuchillo con su mano quizás temblorosa y con quizás lágrimas en sus ojos, porque era un ser humano como nosotros y tenía que sacrificar a su hijo, lo que más amaba, el único hijo. Pero estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios, a adorar a Dios aún con lo que él más quería, con lo que más le costaba, con lo que más amaba su corazón. Y de repente lanza el cuchillo hacia el cuerpo de su hijo, cuando los cielos se abren y se escucha una voz que dice: no lo hagas. Y la razón fue porque Abraham ya lo había hecho en su corazón. En el altar de Dios debe existir muerte. Algo debe morir en el altar. La Biblia dice que yo debo menguar para que Él crezca, debo humillarme para que Él me pueda exaltar. El apóstol Pablo dice que ya Él está, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí en la cruz. Debemos morir. Debemos entregar en el altar lo que más queremos, lo que más amamos. Hermano, no se apegue, su corazón y mi corazón no se apegue a nada ni a nadie más que a Dios, porque en algún momento Dios nos va a pedir quizás lo que más amamos. Aleluya. Y quizás esto va a traer confusión, dolor, inquietud a nuestras vidas, pero debemos determinar sacrificar todo para Dios, entregar todo en el altar de Dios, porque de esta manera seremos verdaderos adoradores. ¿Qué estás dispuesto a entregar y qué no? Pues debemos entregarlo todo. ¿Cuántos creen esto? Es maravilloso que cuando algo muere en nuestro corazón, no hay necesidad de que muera afuera. Cuando tiene que morir afuera es porque no ha muerto en nuestro corazón. Escúcheme esto: a veces Dios tiene que permitir que gente de nuestra familia, parientes, gente que amamos, parta, porque ocupa un lugar mejor que el que Dios en nuestras vidas. Yo tenía, voy a terminar, un miembro en la iglesia que tenía un amor impresionante por su perrita, y su perrita no podía tener bebés y tenía 500,000 pesos ahorrados. Entonces ella resolvió mandar operar a su perrita y gastó todo su dinero en su perrita, y su perrita en la operación se murió. Y ella llegó a la iglesia: pastor, la perrita. ¿Qué le pasó a la perrita? Se murió. Nunca venía a la oración, no le gustaba diezmar, no sembraba, no servía en los grupos familiares, mucho menos ayunaba. Pero su perrita se merecía todo.
Y Dios está reclamando la perra. Porque la perra está ocupando su lugar. Y como el dinero tampoco era consagrado a él, pues entonces la perra y el dinero. En el altar del clímax, de la entrega total, debo estar dispuesto a entregarlo todo. Pero cuando Dios se da cuenta que tú y yo en nuestro corazón realmente lo hemos entregado, Él va a permitir que disfrutemos de muchas cosas. Pero cuando no, nadie va a ocupar su lugar. Nada va a ocupar su lugar. Él lo va a reclamar. ¿Aló? ¿Aló? Espero que eso lo crea. Sí, sí. Yo he visto que Dios ha reclamado cosas en mi vida y otras, a veces le toca venir y tomarlas, porque no se las damos. Es mejor estar en la posición de Abraham. Un hijo que le costó mucho en fe, en adoración, en espera, 20 años, ahora lo tiene y sencillamente mátelo. Hay cosas que Dios te va a decir que te parecen ilógicas, antinaturales, y parece que tú no estás escuchando la voz de Dios sino la del diablo, y vas a reprender y vas a echar fuera. Yo quería casarme con la hermana mayor de mi esposa, pero Dios era la menor para mí, y yo encaprichado que era la mayor porque ella cantaba hermoso y todo el mundo lloraba cuando ella cantaba en la iglesia, y yo me hice novio de ella y quería que ella fuera, y estábamos por casarnos, cuando Dios dice no. No, quiero que sacrifiques eso. Y le digo a ella, esperemos un momentico, porque que Dios como que me está inquietando y me está hablando. Y ella dice, usted es un tonto. Y yo dije, esperemos. Cuando me doy cuenta que Dios tenía algo diferente para mí, y tomó eso. A los 8 días tengo que predicarle a los jóvenes, y yo estoy listo para comenzar la predicación, y ella entra con el novio. A veces Dios, como no lo entregamos, Él viene y lo arrebata, y nos duele y nos inquieta, ¿sí? Y hace que mueran cosas en nosotros para que pueda comenzar a florecer su gloria y el cumplimiento de sus propósitos. Entonces yo miré para donde tenía que mirar, y a los 3 años me casé con quien no me imaginé casarme, con quien creí que no merecía, con quien creí que no era para mí, ¿no? Y han pasado 19 años. Y la promesa de Dios ha sido fiel y verdadera. ¿Qué estás reteniendo? Porque crees que es lo mejor para tu vida. No. Porque crees que es lo máximo de Dios para ti. No. Suéltalo. Echa tu pan sobre las aguas, y cuando fuere tiempo volverá a ti. No es tu empresa, no es tu negocio, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu vida, como dicen los jóvenes cuando le llaman la atención, o algunos hermanos en la iglesia: es que es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. No, todo eso le pertenece a Dios y mucho más. Entrégalo todo y tendrás más, y tendrás más, y tendrás más. Colócate en pie. Aplaude al Señor, alábale, bendícele, exáltale. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos antes de ir a casa y respóndele a Dios a lo que Él te ha hablado. Dile algo, dale una respuesta. Si Dios te ha hablado, respóndele ahora por un minuto. Dale una respuesta de lo que vas a hacer con la palabra que Él ha depositado en tu corazón. Estamos llamados a una vida de adoración. Estamos llamados a una vida de entrega total. Estamos llamados a una vida de rendimiento. Y nos va a costar lágrimas, dolor, sacrificio, pero Dios anhela esto porque va a ser olor fragante en su presencia. Oh, porque Él quiere levantarnos para cosas nuevas, para cosas más grandes de las que nosotros nos imaginamos. Porque Él quiere hacer con nuestra familia algo nuevo y algo mejor. Porque Él quiere encaminarnos por lugares de gloria y de honra. Él quiere
posesionarnos, Él quiere ubicarnos, Él quiere establecernos en el propósito de su corazón, en el cumplimiento de su voluntad. Señor, coloco mi vida y la vida de mi familia en tu presencia. Coloco la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas delante de ti y sus familias aquí representadas. Pido que levantes esta iglesia en una verdadera adoración. Pido que levantes este pueblo en un ardor del fuego, del amor y de la pasión por ti. Pido, Señor, que nos lleves a tomar las decisiones indicadas. Pido que nos enseñes a tomar las decisiones y a separarnos de lo que debemos separarnos, a cortar con lo que debemos cortar. Pido que nos lleves al clima de nuestra adoración, que es esa entrega total en lo espiritual, en lo moral, en lo emocional, en lo físico, en lo financiero, en lo profesional, en lo ministerial. Señor, enséñanos, guíanos, capacítanos para entregarlo todo en tus manos. Señor, derrama una unción fresca sobre nosotros y capacítanos para toda buena obra. Perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestra casa y de nuestra familia, perdona el pecado de tu iglesia y de tu pueblo, y por favor ayúdanos, levántanos, renuévanos, vivifícanos, restauranos, sánanos, libértanos, levántanos, oh Dios. Yo reprendo toda cautividad en las mentes y en las voluntades de este pueblo, todo lo que impide tomar decisiones en ti, toda atadura, toda tiniebla, toda opresión, toda esclavitud, toda incredulidad, toda indecisión, todo temor, lo reprendo de cada vida, lo echo fuera de cada corazón y declaro que la gloria de Dios llena cada ser. Señor, trae libertad de toda cautividad. Oh Señor, quita todo temor, quita todo apego a todo aquello que no es tuyo, Dios del cielo, en nosotros y en los nuestros. Vamos, levanta tus manos. El Espíritu Santo está ministrando, Él te está capacitando, Él nos está levantando, Él va a hacer cosas grandes con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer, Él nos va a levantar a un nivel de adoración mayor. Señor, bendícenos, ayúdanos, socórrenos, aliéntanos, vivifícanos, capacítanos, oh Rey. Yo bendigo a este tu pueblo con tu bendición, Señor, y declaro que tu palabra es confirmada en cada corazón por tu Santo Espíritu. Y declaro que esta semana es una semana de bendición y de victoria, que son tiempos de gloria en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Bate tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias a Él, porque cada día avanzaremos hacia el cumplimiento de la promesa. Sus propósitos se llevarán a cabo en nosotros. La obra del enemigo está bajo nuestros pies. Escrito está que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Yo declaro sobre tu cuerpo sanidad. Los enfermos ahora reciban sanidad. Los cautivos sean libres. Toda tristeza, toda congoja, todo dolor, todo temor, toda nostalgia es reprendida en el nombre de Jesús. Los hogares son restaurados, las familias son restauradas, las finanzas son restauradas, los ministerios son restaurados, la vida del Espíritu fluye, la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios es activado en ti y en los tuyos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, gracias por este tiempo. Sigamos orando para que Dios nos siga bendiciendo. Dios les continúe bendiciendo.